Hola y bienvenidos a Llamados a Servir, donde le traemos las historias detrás de las historias. Un espacio donde exploraremos diversas e interesantes experiencias, éxitos y fracasos de agentes de ley y orden alrededor del mundo. Les recordamos que parte de nuestro contenido podría ser de carácter gráfico para algunas personas. Y ahora con ustedes Alex Ferrer. Buenas. José Vicente. Bienvenidos. Y quien les habla, Roberto Hernández. Hoy estamos conversando con Al Matos, un suboficial jefe, Chief Warrant Officer, retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, mejor conocido como los Boinas Verdes, contratista militar con servicio en Afganistán e Irak, policía retirado con servicio distinguido en patrulla, narcóticos, SWAT, y parte del equipo de trabajo del Servicio del Alguacil de los Estados Unidos, el U.S. Marshals Task Force, y quien aún sirve como reservista de la policía con una agencia aquí local en el área de la Florida Central. Al, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo un ratito. De nada, un placer. Como siempre le decimos a todos nuestros invitados, esto es una conversación. Esto no es una entrevista. Te vamos a dar la oportunidad de que, ¿verdad?, compartas lo más que tú quieras. El propósito de nosotros, ¿verdad?, es que no hay una plataforma en español donde los agentes de ley y orden, hasta mismas personas que también han servido en el servicio militar, donde ellos puedan compartir sus historias. Exacto. Y nosotros estuvimos buscando y en español no lo hay. En español hay mucho podcast de true crime, de crímenes reales, de que si mataron aquí a tal persona hace 20 años atrás. Pero esta plataforma no existía, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, hasta que nosotros empezamos este proyecto. Y queríamos tener una conversación contigo, porque los primeros 3 invitados que nosotros tuvimos fueron bien gráficos. Gráficos por la historia que tuvo cada uno. El primero recibió 8 impactos de bala. Su compañero perdió la vida, ¿verdad? El segundo fue uno de los oficiales que respondió al ataque terrorista en el Club Pulse, aquí en Orlando, en el 2016. El tercer invitado fue un compañero que fue uno de los que respondió al ataque terrorista 9/11 y nos dio un punto de vista completamente distinto de lo que por lo regular se habla en otros podcasts. Y yo le estoy diciendo a José y a Alex que tenemos como que limpiarnos el paladar. You're a cigar smoker. Limpiarnos el paladar. Yo le digo, tenemos que traer algo que no sea tan fuerte. Tú sabes, para limpiarnos el paladar un poquito. Y Alex me dice, yo tengo la persona perfecta. Y digo, ¿quién? Al Matos. Y yo le digo, o sea, que la idea tuya de limpiarnos el paladar, de bajar el tono un poquito, es traernos un Boina Verde del trabajo al podcast. Pero gracias. Y te queremos dar, ¿verdad?, esa oportunidad de contar tu historia, tus experiencias. Exacto. Y para empezar, ¿de dónde tú eres? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo te entró la pasión de servir no solamente en el servicio militar, donde, y hablaremos de esto, pero serviste por 20 años en el servicio militar, en el ejército de los Estados Unidos, y luego, por los últimos 24 años, todavía has seguido sirviendo a la comunidad en distintas agencias de ley y orden y en otras maneras. Pero ¿de dónde vienes? ¿Dónde te criaste? ¿De dónde te salió esa pasión por servir la nación y la comunidad? Bueno, originalmente yo nací en Nueva York y después de Nueva York estuve ahí hasta como los 10 o 12 años. Y entonces nos mudamos para Puerto Rico. Ahí en Puerto Rico fue donde verdaderamente me crié, tú sabes. Y después de la del colegio, yo lo que hice fue, me dio la pasión de querer entrar al militar. Y lo primero que hice fue con un amigo, con el conjunto así que se llamaba el Buddy Program. Uh-huh. Entramos a la naval. Y cuando entramos a la naval, ellos se dieron de cuenta que yo había puesto en los papeles que yo era sonámbulo. Yo caminaba dormido.
Entonces, se dieron de cuenta 8 días después que yo estaba ahí en el Navy. Ya estabas y me dijeron, en bootcamp. Estaba en bootcamp aquí en Orlando. Ok. Y me dijeron, no, tú no puedes servir porque si te pones a caminar dormido, te puede, tú sabes, en un bote se ahoga. No, pero se despierta uno cuando cae al agua. Pues entonces lo que yo hice fue, bueno, ellos me votaron, y entonces me dieron la opción de entrar al ejército. Y eso fue lo que yo hice. ¿Cuánto tiempo hubo entre el Navy y el ejército? Hubo menos de un año. Menos de un año. Y entré al ejército, o fue casi como un año. Entré al ejército y ahí fue donde empezó mi carrera militar. Ahí lo primero que yo hice fue, estaban pidiendo voluntarios para ser paracaidista. Entonces yo decidí, bueno, sería una buena opción porque yo siempre era activo y con diferentes cosas. Me gustaba la actividad esa. Pues entonces me fui al 82nd Airborne, al 82, de infantería. Y ahí estuve como paracaidista por como casi 6 años, 5 años. Y de entonces me entró la pasión de querer ser boina verde. Pero como yo llegué a esa conclusión fue que cuando yo era paracaidista y me puse a empezar a saltar salto libre en mi tiempo libre. Y muchos de los que saltaban libre eran boinas verdes. Pero ya estabas en el 82nd Airborne. Estaba en el 82nd. Ese era un hobby que yo tenía. Yo los fines de semana yo iba a los clubes y me ponía a saltar, a hacer salto libre. Conocía a muchos de las boinas verdes y ahí me entró la pasión de querer ser boina verde. Y corrígeme si estoy incorrecto. El 82nd Airborne, ellos son Rangers, ¿verdad? Infantry. Pero 82nd Airborne y los Rangers se consideran, he escuchado yo, por lo menos los Rangers, se consideran como, yo no sé cómo se dice, entry level. Fuerzas especiales. ¿Eso es correcto? Eso es lo que se consideran, porque son operaciones especiales, para llamarlo así, pero tienen diferentes misiones. Okay. Los Rangers son los que atacan y van en misiones específicas. Las boinas verdes entrenamos a diferentes grupos, vamos a todas las áreas del mundo, entrenamos a diferentes grupos y entonces vamos con ellos en misiones. Entre comillas, entrenamos. Entre comillas. Como van como advisor, ¿cómo es que se dice? Yeah. Bueno, somos conocidos como advisors. Advisors, ok. Sí. Entonces, entras al Army, me imagino que les pagaban extra por ir por certificarse como Airborne. Exacto. Entonces, estuviste ahí unos años y ¿tú entraste en qué año? Yo entré en el 80. Ok. Ya como que para el 85, 86. 86. Ahí fue que entonces... En 85 fue donde yo puse los papeles para hacer boina verde. Ok. ¿Y cómo fue ese proceso? El proceso para hacer boina verde para ese entonces era que uno sometía los papeles, sometía los exámenes físicos, tú sabes, PT test. Y ellos evaluaban eso y entonces decidían si, hacían exámenes también de inteligencia y de diferentes cosas. Y entonces si ellos ven que tú calificas para poder pasar el curso de boina verde, entonces te aceptan y te dan las órdenes para que vayas a empezar el entrenamiento. Ok, hiciste eso en el 85 y para el 86 entonces ya me gradué. Ya en el 86 pasaste por la selección, que estuvimos hablando de eso anteriormente, no es lo mismo como a la selección de ahora. Sí, la selección de ahora es un poquito diferente. Para mi época, yo sometía los papeles y ellos evaluaban eso. El nuevo o lo moderno de ser la selección, tienen que ir a hacer diferentes pruebas. Y entonces ellos eligen de esas personas que hacen las pruebas. Ok, ¿y cómo eran esas pruebas entonces? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo eran las pruebas? Las pruebas dura como unos 2 meses de hacer diferentes pruebas, hacen entrenamiento, hacen un poquito de todo y entonces cogen a las personas más fuertes o las más inteligentes, las que saben que van a poder pasar para hacer boina verde.
Okay. ¿Y qué tipo de ejercicio los tenían haciendo? No ejercicio físico, de verdad, de calistenia ni nada de eso, pero qué tipo como parte de la selección, qué tipo de ejercicio. Parte de la elección era trabajar en grupo. Te daban una misión. Un ejemplo, te daban un vehículo con 3 ruedas. Entonces te decían que tenía que mover ese vehículo de punto A a punto B. Entonces había cursos de navegación, donde uno le dan unos puntos de navegación y tiene que llegar a esos puntos a tiempo. También hacen la prueba de ponerse la mochila y hacer recorridos largos. Las marchas. Las marchas. Hacer las marchas largas y el que llegaba sí, el que no llegaba no. Y eso te seguían evaluando por esos 2 meses. Pero te tiraban todo tipo de pruebas. Eso incluía hasta agua y todo lo que había mencionado de las marchas, física, el PT. Okay. ¿Y qué tú encontraste más difícil? ¿La parte física o la parte mental? Porque me imagino que mentalmente lo están probando todo el tiempo. Eso es una buena pregunta y te voy a decir la verdad. En mi opinión, tú tienes que ser fuerte en ambos. Tienes que ser físicamente fuerte y mentalmente fuerte. Pero si yo pondría uno, yo diría que mentalmente. Porque la cosa es que nosotros podemos hacer mucho más de lo que pensamos que podemos hacer. Físicamente. Físicamente. Entonces, al tú ponerte fuerte y si tú quieres algo, así como yo quería esa boina verde, yo le voy a dar todo lo que yo pueda para poderle pasar ese curso. Y fue lo que hice. Okay. Y entonces, cuando terminaste la selección, que te dieron tus órdenes para tu primera unidad, ¿dónde fuiste? Mi primera unidad, como yo era un comunicador, me dieron órdenes para ir a la compañía, lo que se llamaba la compañía de comunicación del 7º Grupo de Fuerzas Especiales. Okay. Entonces nosotros lo que hacíamos es que apoyábamos a los grupos A, que son los que van a las diferentes misiones, los apoyábamos a ellos en las diferentes misiones. Ok. Déjame darle un poquito más para atrás. Como parte de la selección, ¿en qué momento tú vas a la escuela, que yo no sé ni cómo se diría en español, SERE? De supervivencia. De supervivencia, escape, resistencia. Exacto. Y evasión. Evasión. ¿En qué punto tú fuiste a ese entrenamiento? Ok. Parte del entrenamiento para hacer boina verde, hacemos todo lo mismo que hacen para la selección ahora, pero es un poquito más largo y es donde uno aprende sobre, como yo era comunicador, tuve que aprender de todos los radios, comunicación y eso. Durante ese tiempo, que dura casi un año de entrenamiento, ahí también es donde hacen SERE. Okay. Supervivencia, evasión, resistencia. Y es uno de las fases, porque son diferentes fases. Es una de las fases más difíciles que tienen fuerzas especiales. Y algo que yo aprendí recientemente, escuchándote a ti en otro podcast, es que yo no sabía que habían distintos tipos de escuela de SERE. Sí. De supervivencia, escape, resistencia. Sí. Háblate un poquito de eso, porque yo lo aprendí esta semana. Ok. SERE tiene diferentes niveles. Tiene un nivel que es un poquito leve, donde solamente te enseñan, tú sabes, supervivencia y de las matas y qué comer y cómo sobrevivir, cómo conseguir agua, cosas así. Ya eso es a un nivel básico. Entonces hay otro nivel más avanzado donde uno tiene que resistir y es donde tú aprendes a hacer todo eso de lo básico, pero entonces lo avanzan un poquito más. Entonces quizá puede ser que hayan gente que te están persiguiendo o tratando de cogerte. Uh-huh. Entonces ya al nivel más alto, que es el nivel más alto que tenemos, hacemos todo lo que se hacía en el primero, en el segundo, pero en este caso no solamente te están persiguiendo, tú tienes que seguir evadiendo por varios días. Y en esos días que tú vas evadiendo, tú tienes que sobrevivir del ambiente sin ello darte nada. Tú tienes que sobrevivir. Y entonces para hacer ese nivel hasta más alto, llega a un punto donde te van a capturar.
eso y está designado inevitable. Está designado para que eso... Es inevitable. Te van a capturar. Entonces, en la captura es donde te meten en un centro de prisioneros. Y ahí es donde empieza la tortura y tú sabes, no te dejan dormir. Y es donde se pone difícil la cosa. Okay. Y ciertas cosas que la gente, porque ahora en la forma que tú le explicas, te capturan, te torturan, que la gente no comprende es, primero, que este entrenamiento es aquí en los Estados Unidos. Sí, señor. Esto no pasa, no es que tú estás en una jungla en el centro Suramérica pasando por este entrenamiento, aunque me imagino que has ido a algún tipo de entrenamiento en otros países. Eso lo tocamos más tardecito. Pero cuando tú dices tortura, la gente tiene que entender también que esto es un proceso, esto es algo que está bien monitoreado. Se llama controlado. Es Exacto. un ambiente controlado. Lo que la gente no entiende es que si van a torturar a uno, especialmente si es entrenamiento para un grupo de fuerza especial o lo que sea, está bien controlado. Exacto. Hay doctores, hay psiquiatras, exacto, hay personas que están monitoreando tu físico para asegurarse de que no se vayan demasiado, se le vaya la mano. Y ¿como cuántas personas estaban pasando por ese adiestramiento a la misma vez? Que tú sepas, que tú recuerdes. En SERE School, yo diría como unos 70, 80 personas. ¿A la misma vez? A la vez. ¿Puedes decir dónde fue en los Estados Unidos el entrenamiento? En Fort Bragg. En Carolina del Norte. En Carolina del Norte. Ok. ¿Y cuántas me dijiste, perdón? ¿70 y qué? De entre 70 a 80 personas. ¿Y de esas 70 a 80, cuántos se rajaron? Que yo vi como unos 10 a 15, como que no pasaron. Por siempre. El aspecto de... ¿Esto es después de la captura o antes de captura? Después de la captura. Después de la captura. Sí. Y no sabes si fue más por el tratamiento físico que le dieron o por el tratamiento psicológico que le dieron. Es una combinación de todo. Hay algunos que no podían pasar por esa tortura física. Habían algunos que yo vi que mentalmente ya no podían más. Wow. Interesante. Y, entonces te dieron tus órdenes, fuiste al Seventh Group, el grupo 7. Sí. Y explícanos un poquito sobre los grupos para que la gente comprenda. Bueno, en Fuerza Especial está dividido, las boinas verdes del ejército americano, está dividido en 5 diferentes grupos. Y cada grupo tiene un área específico donde operan ellos. Tenemos el primer grupo que opera en Asia, el tercer grupo que opera en África y el Caribe y las islas del Caribe, el quinto grupo que opera en el Medio Oriente, el séptimo grupo, que era el que yo estaba, es todo latino, Centro y Suramérica, y el 10º grupo que es Europa. Y así es que como están divididos los diferentes grupos. Los diferentes grupos están en diferentes estados. Uh-huh. Y ellos operan en su área de, específica. ¿Centro Suramérica incluía también México? Sí. ¿Incluiría México? Sí. Ok. Entonces te llegan tus órdenes para el séptimo grupo. ¿Alguna razón específica por qué terminaste en el séptimo grupo? ¿O será porque tú hablas español y iban a estar operando en esa área geográfica? Sí. ¿Cómo tú terminaste ahí? Lo raro de esto fue que cuando una semana antes de graduarme, es donde te asignan a donde tú vas. A mí me asignaron el primer grupo, que es Asia. Y entonces yo era un latino, hablaba y leía y hablaba español. Y yo no entendía cómo estaban haciendo eso. Entonces, para ese entonces mi hija estaba enferma. Y yo fui a hablar con el jefe del séptimo grupo. Y le dije, mira, aquí como que hay un error. Yo necesito quedarme en Fort Bragg, North Carolina, porque mi hija está teniendo problemas. Había recién nacido. Estaba teniendo problemas médicos y yo solicité quedarme ahí. Y él, pero ¿cómo te van a mandar allá a Asia si tú hablas español? Y la entrevista entre él y yo fue en español. La eficacia del gobierno. Exacto. Entonces, la entrevista fue completamente en español. Y entonces, después de la entrevista, que duró como media hora o 45 minutos, él me dijo, no te preocupes que tú vienes para el séptimo grupo. Okay. Y así fue como caí en el séptimo.
Ok. Y entonces, ¿dónde? Perdona. No, y los grupos están en diferentes estados. Sí. ¿Pero para dónde vive el primero? El primero está en Washington State. Ok. Pero te hubieran mandado El tercero está en Fort Bragg, North Carolina. El quinto está en Fort Campbell, Kentucky. El séptimo está aquí en Florida, al norte de Florida. Y el 10º está ahora mismo está en Colorado. Espérate, eso tienen 1, 3, 5, 7 y 10. ¿Alguna razón por...? Las marinas no hay estaban ninguna. contando. Sí. Una historia que dicen es que ellos cambiaban los números así para aparentar que había más grupos de los que teníamos. En ese caso hay 5 grupos, pero tenemos hasta el número 10. Right. Y eso dijeron que era eso, para confundir a las personas. Okay. A los enemigos. Como hicieron los Navy SEALs, que crearon el grupo 6 y no tenían 6 grupos. Exacto. Okay. All right. Entonces te dan tus órdenes, te queda... durante este proceso, tú estás casado con una familia, con tu niña está a punto de nacer. Cuando tú estás pasando por el proceso de selección, ya tú estás casado, o sea, tú tienes una familia ya. Exacto. O estás empezando una familia por lo menos. Sí, okay. Te dan tus órdenes, te mandan para... ¿Cuál era el...? Y yo iba a ir para Asia. Que era el grupo 1. Grupo 1. Y terminaste en el grupo 7. Aunque están en su base en Carolina del Norte, me imagino entonces pues que si están cubriendo Centro y Suramérica, los viajes tienen que ser bastante a menudo. Bastante a menudo. El séptimo, para ese entonces, eso era en los 80, para ese entonces, de todos los grupos, los 5 grupos, el séptimo grupo hacía 75 porciones de todas las misiones que le daban a las boinas verdes, las fuerzas especiales. Wow. La razón era que había muchos problemas en Centro y Sudamérica, era en los 80, lo de la sí. droga, cosas así. Sí, en los 80 estamos hablando de Nicaragua, los sandinistas. Exacto. Estamos hablando del el conflicto en El Salvador. ¿Qué más? Empezó Colombia con su... Panamá. Panamá. Colombia con FARC. Panamá. Shining Path en Perú. En Perú, exactamente. A mí me tocó ir a Perú a bregar con eso. El Sendero Luminoso se llamaba. Sendero. Y en Colombia no era la FARC solamente. Había un montón de grupos entre la autodefensa, la FARC y otros grupos. El narcótico. Y por encima de eso, los carteles. Exacto. En ese tiempo están cogiendo mucho más poder y más auge los carteles mexicanos. Que ahora no se les llaman carteles, ahora son organizaciones criminales transnacionales. Y tiene sentido, después hablamos de eso porque tiene sentido. Pero yo siempre me refiero a ellos, los carteles mexicanos, pero en ese tiempo es que ellos están pasando por esa transición de comprar, de mover la cocaína a los colombianos a comprársela. Y entonces ellos toman... todo eso está pasando a la misma vez. ¿Cuál fue tu primera misión? Si se puede hablar, ¿cuál fue tu primer viaje en Centro Suramérica? Mi primer viaje fue para Honduras. Okay. Para Honduras. Estaban empezando a tener unos problemitas allá en Honduras y me fui para Honduras. Es parte del Triángulo Norte. Exacto. Y ahí tuve... Las misiones están divididas en viajes de 45 días. Para ese entonces me tocaron 2 viajes, uno detrás del otro. En otras palabras, cumplí los 45 días con un grupo de equipo A. Entonces, el segundo grupo que venía, le hacía falta un comunicador y me pidieron que me quedara otros 45 días. Así que me tocó a mí 90 días allá en Honduras. Ese fue mi primer viaje. O sea, ¿cómo fue esa misión? ¿Qué era? No, fue una buena misión. Lo que hacíamos mayormente era entrenar al ejército hondureño para que ellos fueran a misiones en su país. Okay. Y tú dijiste que tú eras un comunicador. Que estabas comunicando, eso es lo que dijiste. Sí, comunicador de comunicación con los radios. Okay. Y manteniéndome en contacto con... Tú sabes, el alto mando. Esa era tu especialidad. Sí, esa era mi especialidad. Y tuve que buscarlo con un advisor, es un asesor. Y sí, tuve que buscarlo. ¿No? Y tú dijiste que tuviste que hacer dos términos. 2 viajes. 2 viajes juntos.
¿No habían otros personas con la misma especialidad que tuya? Lo que sucede es que en un A-Team, en un equipo A, hay 2 personas para cada especialidad. Okay. Dos de armas, 2 de comunicación, 2 médicos, y sigue así. Entonces, para ese entonces había una escasez de comunicadores. Y entonces, por eso fue que el otro equipo que venía solamente tenía un comunicador. Okay. Y entonces pidieron que yo me quedara y me quedé. Okay. ¿Y cómo tú encontraste esa primera experiencia de trabajar con los hondureños? Fue tremendo. Muchos recuerdos de Puerto Rico. Tú sabes, para ese entonces yo vi la pobreza y vi como un tercer país para ese entonces. Que es un shock, tú sabes. Y como asesor, como en el caso tuyo, entonces tú estabas ayudando a adiestrarlos a ellos en equipo de comunicaciones también. En todo. En tácticas. En táctica de patrulla, en disparo y las diferentes misiones. Formábamos misiones, tú sabes, escenas de misiones. Y entonces lo pasábamos por eso que ellos hicieran las misiones. Pero todo parte, o sea, en adiestramiento, no en misiones en vivo. No en misiones en vivo. No, pero me tocó en el segundo viaje un helicóptero de nosotros por pocas estrellas y tuvo que botar todo el equipo y había mucho equipo criptológico. Yeah. Tuvimos que nosotros ir por el monte. A mí me tocó llevar diferentes pelotones. Ir a tratar de encontrar todo ese equipo. Y eso fue en Honduras también. Eso fue en Honduras y eso nos duró casi una semana entera caminando por todo el monte hasta que conseguimos todas las mochilas. Eso es una misión verdadera porque en ese caso habían no sé si eran criminales o eran comunistas o lo que sea, pero estaban patrullando en esa área también. Y nosotros lo que hacíamos era los evitábamos a ellos. Oh, ok. Sí, no, yo de la historia de Honduras, de guerrillas y eso, no, conflictos y eso no conozco mucho. Sí. ¿Y en ese tiempo equipaban al equipo del ejército de Honduras o nomás que era entrenamiento con ellos? No, también equipábamos también. Porque a veces vas a enseñar a un equipo militar y lo que ellos tienen es nada comparado a lo que uno tiene. Exacto. Yeah. Todos eran equipos americanos que estaban utilizando. Bueno, equipo de ellos, pero nosotros, en otras palabras, si necesitaban balas, si necesitaban baterías para los radios, si necesitaban mochila, equipo médico, cosas así que los podíamos ayudar a ellos, los traíamos nosotros. Sí, pero me imagino, ellos, eran sus propios radios, pero me imagino que eran, ¿verdad?, de compañía americana, que compraron ya sea. Sí. Por eso. Y entonces, después de, ¿a dónde más? En tu primer año, vamos a poner en tu primer año, ¿dónde más operaste? Después de eso, mi segundo viaje fue donde empecé a ir a Colombia. Fuimos a Colombia. Okay. Y ahí haciendo lo mismo. ¿Y como en qué año fue eso? Wow, eso empezó en el 86, 87. Ok. Entonces estuvieron trabajando en la jungla, no estuvieron operando en la ciudad con el bloque de búsqueda. No, a nosotros siempre nos tocaba, aunque habían grupos que le tocaba a la ciudad y trabajar a través de la embajada o el CAN allá en Colombia. A mí siempre, yo me puse de voluntario de ir al monte, afuera, a cualquier base que tenían ellos para poder entrenar allá. Yo lo encontraba más, me satisfacía más. No sé si tú los conoces, y no sé si en ese momento existían los lanceros. Sí, seguro que sí. Lealtad, valor, sacrificio, 3 palabras que yo llevo ante mí. Soy lancero de Colombia. Sí. Okay, llegaste a trabajar con ellos entonces. Tú sabes, algo interesante que yo aprendí hace poco es que, primero que nada, Colombia tiene las fuerzas especiales número 1. Son comando. En Sudamérica. Y Colombia produce per cápita uno de los países que más mercenarios produce en el mundo. Están operando en Siria. Una cosa que yo aprendí en mis años en Colombia, trabajando en las diferentes bases y en la embajada, ellos recibían mucho entrenamiento de terrorismo de los irlandeses también,
de diferentes grupos. Bueno, yo sé que, yo sé que ellos trajeron a la IDF para entrenar, los israelitas. ¿Sí? Sé que también... No, pero estoy hablando de los malos. Bueno, yo sé, porque yo sé que hubo una persona en específico que facilitó que vinieran unos... El hombre él era el jefe de seguridad de Cali, del cartel de Cali. Y él fue el que facilitó que vinieran los ingleses de la SAS, unos ex SAS, a entrenar un equipo que estaba siendo pagado por el cartel de Cali para buscar a Pablo Escobar. Que ¿verdad? No terminaron no cogiéndolo. Pero, y eso es una historia larguísima. Es un tipo que estamos tratando de conseguir porque está es difícil conseguirlo a esa persona ahora mismo, pero estamos tratando de hacer contacto con él. Pero sí, Colombia produce el contratista. Contratista. Esa palabra mercenario suena. Sí, pero produce uno de los países que más contratistas produce ahora mismo. Y las fuerzas especiales de ellos se consideran las mejores en Sudamérica. Son una de las mejores. Este año. Todos los años tienen una competencia de todas las fuerzas especiales de todo el mundo. Hace 2 meses atrás. Ganó Colombia. Sí, hace 2 meses atrás la tuvieron. Sí. Y las boinas, bueno, no son boinas verdes porque son boinas rojas. Allá en Colombia se llaman los comandos. Los comandos. Son las de fuerza especial. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre eso y los lanceros? Ok, lancero es bien fácil. Los lanceros son los Rangers de nosotros, esos son los lanceros. Okay. Son de misión específica, precisa. Entonces los comandos son como nosotros, las fuerzas especiales. ¿Y tuviste oportunidad de trabajar con ellos? Con ambos. Entrenar con ellos, sí. Entrenarlos a ellos también. Sí, señor. ¿Y cómo fue esa experiencia? Tremenda. Son buenos grupos. Ellos siempre están entusiasmados, siempre quieren aprender y son buenos. Son bien buenos. He hecho muchos saltos con ellos. Yo hasta me gané las alas de salto de paracaidista de Colombia. ¿Oh, sí? Jefe de salto. Oh, qué bien. ¿Y de qué eran las misiones que estaban en Colombia? Eso iba a preguntar ahora. Yeah. ¿Cuáles misiones? Que era el objeto mayor. Nosotros no íbamos con ellos, pero los entrenamos a ellos y ellos iban detrás de la FARC. Ok, y no estaban... porque yo sé que en esos años pues la DEA estaba bien envuelta en los laboratorios y todo eso. Sí. Imagino que ellos también estaban envueltos en eso, buscando laboratorios y destruyendo laboratorios. En Colombia no hay tanto, hay bastante, pero no tanto como en los diferentes países que yo he ido, como Perú y Bolivia, Ecuador, Bolivia, que son los que crecen en la mata. Pero entonces, ¿por qué es que Colombia tiene tanta fama por eso? Porque ellos son los de la plata. Exacto. Que compran todo los precursores. Compran todos los precursores porque tienen la plata, entonces lo traen y las hacen en Colombia. Los 3 países más productores de cocaína, de la coca, son Colombia, Perú y Bolivia. En Perú, la coca es legal. El producto procesado. Ya eso, la base, el polvo, eso es ilegal. Pero ellos lo utilizan para hacer teces, hacen hasta dulces, hacen con la hoja de coca. Supuestamente ayuda con la altitud. Así dicen. El té de la coca ayuda con la altitud. Sí. Y acuérdate que también los indígenas usaban, ellos se comían la coca, la hoja, cuando salían tú sabes, en marchas de esas de por días a cazar, a hacer lo que tuvieran que hacer. Para el Medio Oriente. Ese fue el energy drink natural. Sí, ese fue el Red Bull. Ese es el OG de los Red Bull. El Toro Colorado. Sí. Pero, sí, exacto. O sea, y los laboratorios no eran tanto en Colombia entonces como en otros países. No eran tanto como en otros países. ¿Y qué grupos estaban, además de para hablar de Colombia un ratito, además de no solamente de los carteles que estaban, que los más grandes eran pues Cali y Medellín en ese momento? Exacto. Y estaba la FARC. ¿Qué otros grupos habían, si te acuerdas? Estaban en ese las momento? autodefensas, también estaban ahí. Son lo único que me recuerdo ahora.
Sí, y las autodefensas, es que todos esos grupos como que se han roto y se han creado grupos más pequeños. Las autodefensas que supuestamente era para proteger a los campesinos y a las personas, terminan convirtiéndose en narcoterroristas. Exacto. O sea, que, Eso fue lo que sucedió. Ahí lo que daña todo es la plata. Ujú. Eso es. Ujú. Y además de entonces de Colombia, ¿dónde más? Me dijiste que fuiste a Ecuador. Yo iba a Ecuador mucho, a Ecuador, Perú, Bolivia y son los únicos países. Espérate, pero ajá. antes de cambiar de países, me dijiste que te ganaste las alitas de... No las alitas son de pollo. Son las alas de salto. Las alas grandes. Sí. ¿Y cuáles son los requisitos para eso? Los requisitos para eso es saltar con un grupo del país. Pero para ser jefe de salto, tú tienes que ser un jefe de salto con los diferentes grupos, los diferentes países. ¿Y a qué altitud? Todo depende. Lo mínimo va a ser 800 pies. ¿Y lo máximo? Lo máximo para un salto así vendría siendo como unos 1200. Ok. Pero eso es con línea Con línea estática. estática, ok. Sí, Sí. por eso. Sí, porque hay distintos tipos de saltos. Sí. Right. Los saltos libres que yo he hecho allá en Colombia, Ecuador, Perú, ya un poquito más de como 20,000 pies, 15,000. Con eso tienes que tener oxígeno entonces allá arriba. No, ¿Todavía? como sucede es esto, ¿verdad? Tú necesitas que usan la hoja de la coca para eso. para si vas a subir a cierto nivel, más de 15,000 pies por un cierto tiempo, tiene que ser más de como 2 o 3 minutos. Pero lo que hacían ellos es que ellos subían sobre los 15,000 pies por segundo. En otras palabras, subía el avión rapidito, tú saltabas rapidito y ellos podían bajar. Entonces ya con nosotros, como estamos en el salto libre, ya tú estás cayendo, ya no necesitas el oxígeno. Okay. Pero si te quedas allá arriba, el número específico era 18,000. Si tú subías de 18,000, necesitabas saltar con oxígeno. Espérate, déjame calcular eso en kilómetros. Porque... ¿Y cuánto es lo más alto que tú te has tirado? Lo más que yo me he saltado son como 35,000 pies. 18,000, espérate, millas. No, pies, perdón. 18,000 pies. En kilómetros. Espérate. Sigan hablando que estoy perdido aquí. Espérate, son los 35,000 pies. Ahí es que vuelan los aviones, ¿no? Sí. Allá arriba. Sí, pero no te va a pasar un avión por al lado. Sí. Estás pensando que vas al lado y vas a decirle hi a la gente en el avión. Ellos calculan todo eso, ellos ya saben. No, estoy pensando en la altitud, de lo alto que es eso. Oh, yeah. Tú miras por la ventana del avión y no se ve sí. nada. Right? 5 kilómetros y medio. 5 kilómetros y medio. Sí. Vamos. ¿Vamos qué? Vamos. En un grupo. No, papá. Yo me quedo aquí con las alitas de pollo, no con esas alas. Como decía mi tío, marino en puerto y las nalgas en tierra. Y entonces lo que hacíamos nosotros, que cuando saltábamos con cualquier grupo, no importa el país que sea, hay un entendido que si nosotros saltamos con ellos o ellos con nosotros, si ellos saltan con nosotros y tenemos un jefe americano, le dan las alas a ese país. Pues en otras palabras, hay muchos colombianos o diferentes países donde yo he ido que tienen las alas americanas, se han ganado las alas americanas porque saltan con nosotros en conjunto. Y nosotros hacíamos lo mismo. Si saltábamos con ellos, ellos nos entregaban las alas de ellos. Wow. Sí. Ok, so ya. Vamos para Perú. ¿Para Perú qué vamos ahora? Vamos a Perú. Vamos a Perú. En Perú, ¿cómo fue la misión? En Perú la misión fue antidroga. Ese sí que fue yendo detrás de donde crecen la soja y los laboratorios. Los también. laboratorios. Porque como ahí tienen todo lo... Estrictamente antidroga, nada con el sendero luminoso. Cuando yo fui, ya habían prácticamente acabado con el sendero. Así que entonces nos tocó a nosotros. A mí específicamente fue antidroga. No, ok. Bueno, y espérate. Tupac Amaru, ¿eran Ecuador o eran...? Tupac Amaru es Perú también. Perú también, ¿verdad? Ok, sí. Yo me confundí si los Tupac Amaru, porque habían otros también, los tupameros en
Uruguay. No me recuerdo. No, yo nunca he ido a Uruguay. Uruguay, no. sé. Oh, entonces, entonces en Perú, si están yendo tras los laboratorios, ya están haciendo operaciones en vivo, ¿verdad? Sí, no sí, no sí. solamente de asesor. Sí. En ese caso sí que nosotros los entrenábamos a ellos y ellos iban a los laboratorios. Yo me recuerdo como si fuera ayer una misión que nosotros entrenamos un grupo y los soltamos en una misión y cuando regresaron habían perdido algunos de los soldados que habíamos entrenado. Oh, wow. Eso fue bastante triste. Que cuando llegan los helicópteros de las misiones, tú estás ahí en el campo mirando y empiezan a bajar los cuerpos. Wow. ¿Y como cuánto eso? ¿Misiones de 45 días también? ¿O? No. Esas misiones que hacían ellos puede ser de un No, día. tuya, 3 tuya, días. tuya. No, 45. sí. 46. La rotación de 45 La días. rotación. ¿Cuán a menudo tú sigues una rotación? Wow. Para ponerlo en perspectiva, yo estaba fuera del país o viajando como entre 6 y 8 meses al año. Wow. Sí. Con una familia en Carolina del Norte. Con una familia en Carolina del Norte que todavía están aquí conmigo, así que Nada, he hecho todo bien. Ay, muchacho, que tu esposa es una santa, entonces. Wow. Entonces, Perú, Ecuador, ¿dónde más? Bolivia. Bolivia, ¿cómo estuvo eso? Bolivia también fue lo mismo. Bolivia fue un poquito diferente. Ahí fue la compañía entera. Una compañía entera son tiene yo no sé cuántas, 6 equipos A. Entonces lo que hacían ellos era entrenarlos a ellos. Era prácticamente como entrenarlos en lo básico. Entrenarlos a ellos en lo básico. ¿Y ustedes están entrenando a soldados regulares? O? Soldados regulares. Pero lo que hacemos también, muchas de las veces, en ese caso, como fue la compañía entera, fue un grupo tan y tan grande, estábamos entrenando los básicos. Pero muchas de las veces cuando vamos a diferentes países, entrenamos a los grupos especiales. Okay. Como mi primera misión en Colombia fue entrenando a un grupo especial que se llama los granaderos en el Espinal, Colombia, la policía. Entonces eso era un grupo especial y entonces ellos los soltábamos para ir a misiones también. Pero no, o sea, eran policías, ¿no? Eran policías. Okay. Pero como eran de un grupo especial que necesitaban saber las tácticas y cómo patrullar y cómo disparar y hacerlo todo, y hacer la planificación de misiones, pues como era un grupo, lo que podríamos llamar como un grupo de fuerzas especiales policial. Okay. Sí, que nosotros en sí no tenemos algo parecido, ¿verdad? Nosotros tenemos SWAT y cosas así, SWAT, pero esto es algo distinto. Sí. Bueno, sí, como los Game Wardens, hay algunos que tienen unos grupos ya sí que tienen que patrullar en California. Fish and Game, como se llama en California. Yo estaba escuchando una entrevista con un policía de esa agencia del estado de la California y él habla, ellos se iban en patrulla en los parques estatales y encontraban crecimiento mucho de marihuana. Siendo guardados por miembros de carteles. Sí. A lo mejor eso como FWC a lo mejor tiene algo así parecido aquí en la Florida, pero la policía normal no creo que tenga algo así. Puede que tenga una unidad marítima y SWAT pues que entrene en operaciones marítimas y cosas así. Todo ese tiempo tú tuviste 16 años en los Buenas en las fuerzas especiales. Y todo el tiempo estuviste operando en Centro y Suramérica. No te tocó. Centro y Suramérica solamente. ¿Y comunicación igual? ¿Todo? No, porque lo que sucedió fue que yo decidí, como quería quedarme en un A-Team o en un equipo A, yo cambié de enlistado. Bueno, mi misión cambió de comunicación a inteligencia, que ya es un nivel más alto, que es una promoción. Entonces, cuando después que fui de inteligencia, entonces lo que sucedió fue que entonces me tocaba ir a ser entrenador. Yo no quería ser entrenador. Yo quería quedarme en un equipo A, quería seguir viajando, quería seguir entrenando tropas. Entonces me dijeron ellos, bueno, de la única manera es que tú te conviertas en oficial técnico.
o jefe. Entonces dije, bueno, si eso es lo que necesito hacer, lo voy a hacer. Y entonces me fui a la escuela de oficiales en Fort Rucker, Alabama. Pero bueno, acaso entonces, del 86 al 2000, estamos hablando Desert Shield, Desert Storm. Exacto. ¿Y no te tocó? No. Porque el grupo de nosotros, el séptimo grupo, era Centro y Suramérica. Y no nos tocó. Ellos tienen un grupo Medio Oriente, ¿right? Sí, pero, Yeah. pensando yo, ¿verdad? Que tú sabes, que ya es a mí no es una guerra. No, pues, una guerra, pero no duró tanto. Y habían suficiente gente así del quinto grupo que se pudieron encargar de eso. No, que eso tenía Y todo fue por la duración, que en sí no duró mucho. No como la guerra de Irak, no para cambiar el tema y irnos muy avanzados, pero en la guerra de Irak y Afganistán y todo eso, duró tantos años que no era posible que el quinto grupo solo se sostuviera con todos esos viajes y todas esas misiones. En ese entonces se unieron todos los grupos y empezaron a ir al Medio Oriente, a Afganistán y Irak. ¿Y cómo te Todos los sentías grupos. tú sabiendo que había una guerra y no te llamaron a jugar? Exacto. ¿Cómo te sentías? O sea, ¿cómo te No, sentías? eso le molesta a uno, pero ¿qué va a hacer? ¿Y tuviste que, aparte de esas misiones de buscar y destruir laboratorios, algún tipo de otra operación en vivo que tuvieron en Centro Suramérica? ¿En México? ¿Nunca operaste en México? Yo operé en México después que yo me retiré. Y después que yo me retiré de la policía. Me fui como contratista en México. Ok. Sí. Pero en Centro Suramérica, entonces, en tus años activos en Fuerzas Especiales, no ningún tipo de... Fue todo de asesor, entrenamiento. Todo de asesor y entrenamiento, sí. Ok. ¿Qué tiempo duró el de suboficial? El curso es como unos 2 o 3 meses. ¿Y en qué año fue eso? Wow, eso fue en el 88, quiero decir. Por ahí. Son 2 años en Fuerzas Especiales y entonces te fuiste a la escuela de oficiales. Pero te mandaron para atrás, para Sudamérica, ¿no? Sí, Después. sí. Son al Después mismo me grupo. quedé en un A-Team. En el mismo Me grupo. quedé en el mismo grupo y ahí seguí viajando para Centro y Sudamérica. ¿Y qué te llevó a tomar la decisión entonces de retirarte del servicio militar? Los 20 años. Ya yo cumplí los 20 años, ya era tiempo para retirarme y decidí, bueno, ya me voy a retirar. Y yo había hecho la academia de policía mientras estaba activo. Y terminé la academia de policía y para que así cuando yo me saliera, fuera policía. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2000. ¿Y qué estado fue ese? ¿Ah? ¿En qué estado? North Carolina. Ah, ok. Espérate. Tú activo, Yo fuiste a la academia de policía. Lo que hacían para ese entonces era cuando tú te ibas, ya cuando llegaban los 20 años, si tú decidías que te ibas a salir, ellos lo que hacían era que te daban la opción de vaya a la escuela, apréndase un oficio, para que así cuando llegue tu tiempo de salir, ya tú puedes rápidamente entrar. Yo me juré como policía antes de retirarme del ejército. Yo estaba activo en el ejército y era policía. ¿Y cuánto tiempo? Por unos meses solamente. Unos meses. ¿Y quién pagó la academia? ¿Tú mismo o No, ellos lo pagaron. como parte de la asistencia Como educativa? parte de la asistencia, exacto. No, qué interesante. Yo no había escuchado algo así anteriormente. Sí. Bueno, yo creo que este es un buen punto para parar por este episodio. ¿Todavía falta más? No, todavía lo chacho. Ahora lo que viene, olvídate, son los últimos 24 años. Estamos benditos. No había cumplido los 16 años todavía cuando se jubiló con 20 años del ejército. Este es el Chuck Norris latino. Así mismo es. Primero que nada, antes de cerrar, quiero darle las gracias a nuestro chef Boris, Ya. que nos preparó una cenita esta noche. Tremendo. Sí, y él dijo que, yo digo, pero ven acá, el chef Boris nos va a auspiciar hoy. Y dice, no, hoy nos va a auspiciar el Beverly Hills Jewelry Watch and Loan en Winter Garden, Florida. Okay. Pero muchas gracias al chef Boris que nos tiene aquí casi dormidito. Y Que se repita.
No, que se repita así. Y obviamente, pues, la bartender oficial del podcast. Muchas gracias, que está por ahí sentadita. Hoy fuera del postre. Sí, hoy fue la del postre, es verdad. Que estaba sabroso. Vas a poner fotos en Facebook, ¿verdad? De toda la comida. Para que la gente vea cómo es que nosotros hacemos Sí, aquí cuando las sube- cosas. La que quedó o la que empezamos. Con la que empezamos. Con la que quedó, si no queda casi nada. Nos los comimos todos. Pero no, quería darle las gracias. Quiero darle las gracias a todos por escuchar y recuerden seguir nuestra página de Facebook, www.facebook.com horizontal llamados a servir podcast. Mi hermano me corrige en eso, se pasa corrigiéndome con los disparates que digo. También nos pueden escribir a llamadosaservirpodcast@gmail.com con sus preguntas o sugerencias. Ahora también nos pueden seguir en nuestra página de YouTube, www.youtube.com horizontal llamados a servir podcast. Y oficialmente ya desde hoy nos pueden escuchar en iHeartRadio, en Spotify, y ya pronto viene iTunes y Amazon Music por ahí. Y muchas gracias y que Dios me los bendiga. Son oficial. Oficial.